Muy buenas, ¿qué tal? Sigo por Barcelona y en este caso con Moisés Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder verte y estar Muchas, un rato juntos, ¿no? muchas gracias por atenderme. Sé que no paras, después hablaremos un poquito de eso, pero cuando te escribí me dijiste, tengo que ir a Egipto, después me voy a Estados Unidos, pero tengo 2 días por medio que puedo atenderte. Así que muchísimas gracias por Un atenderme. placer, de verdad. Muy bien, pues cuéntame un poco, ¿quién es Moisés Contreras? Pues Moisés Contreras es una persona de pueblo. Yo he nacido en Granollers, que es una ciudad Ok. a unos 25 kilómetros de Barcelona. Ujú. Nací en un hogar cristiano. De hecho, cuando yo nací, nací en la iglesia ya, porque mi Wow. padre en aquel momento era pastor. La madre de mi madre, es decir, mi abuela, fue la Sí. que de alguna manera trajo el evangelio a Granollers. Wow. Entonces, digamos, vengo de familia pionera, ¿no? Wow. Entonces, bueno, mi padre era carpintero, tenía un taller de ebanistería Ujú. y en el poco rato que tenía, pues hacía de pastor, predicaba Qué bien. y ahí nací yo, ¿no? En En ese ese mundo. ambiente, ¿no? Sí, sí, siempre he estado en Granollers, aunque por mi trabajo he viajado muchísimo, ¿no? Mm. Pero me siento una persona de pueblo. Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, pues estoy entrevistando a diferentes personas y te comentaba antes, ¿no? Aunque me has corregido ahí un poquito, que he hablado con pastores, con gente que está en el Ministerio de Alabanza, pero tú eres la primera persona que directamente, actualmente, no estás en ningún ministerio. Y quería hablar contigo y que la gente te conociera, porque posiblemente hay mucha gente que no te conozca, por un ministerio que estás llevando sobre las finanzas cristianas, cómo ser un buen discípulo del Señor a través de las finanzas. Y quería que me contaras un poco cómo es ese proyecto. Bueno, es algo que vino desde, yo diría que desde el año 2015. Ujú. Yo he estado, mi trabajo siempre ha sido, digamos, lo que se llama business management Ok. o gestión empresarial. Y a veces yo le decía, Señor, no sé, llevo muchos años con esta experiencia, digo, no Ujú. sé de qué manera podría de alguna manera Servir a la iglesia. sí, servir a la iglesia, servir al cuerpo Mm. de Cristo, ¿no? Transmitir un poco esa experiencia, ¿no? Y conocí al ministerio de Compás. Ujú. Es un ministerio a nivel europeo, pero es a nivel mundial, empezó en Ujú. Estados Unidos. Creo que fue en Málaga, en una de las conferencias, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque sí, bien, que conozco muy bien las finanzas y Ajá. la gestión empresarial, pero se me abrieron los ojos, ¿no? Bien, lo que la Mm. Biblia hablaba, ¿no? ¿Cuánto habla la Biblia de todo lo que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Y eso pues Mm. me cautivó y entonces a partir de ese momento empecé a investigar, a estudiar y yo diría que a partir del año 2018 Ajá. es cuando realmente he sido mucho más activo en ese ministerio. Recuerdo que el primer taller que di sobre tu dinero cuenta, que es un Ujú. curso que está basado en un libro, se lo di a pastores del Wow. área del Vallés Oriental, ¿no? Que fue, bueno, pues es un reto, ¿no? Y eso me hizo dar cuenta que realmente Ujú. donde hay que empezar es a nivel de liderazgo, ¿no? Entonces, Ya. el Ministerio de Mm. Discipulado Financiero en España lo queremos sobre todo enfocar más a nivel de líderes, preparar a Mm. futuros pastores en todas estas materias para que ellos puedan ayudar a la congregación, ¿no? Además también de ayudarlos a ellos, Claro. como hago mucho, pues dando conferencias, predicaciones, talleres Mm. en muchísimas iglesias, ¿no? Pero queríamos enfocarnos. Y desde hace unos meses, gracias a Dios, estamos dentro de la Alianza Evangélica Española. Ajá. Entonces, yo como presidente del grupo de trabajo de discipulado financiero, Mm. pues tengo de alguna manera una buena plataforma para poder también llegar a la iglesia en España, ¿no? Qué bien. Estamos hablando antes, ¿no? Que no es lo mismo que hable de un tema a alguien que no conoce nada, que hable de un tema a alguien que tiene esa autoridad. Y yo creo que tú para hablar de finanzas cristianas tienes una autoridad por un poco por tu recorrido. Coméntame un poco cómo ha sido tu recorrido laboral y por qué puedes hablar de finanzas cristianas mejor que quizás alguien que no conoce o alguien como yo, que soy un poco jovencillo todavía, pero tú tienes una experiencia. No, seguro que Cuéntame tú un conoces poco. mucho también. Mira, precisamente igual que me pasaba a mí, le pasaba a muchos en aquella época. Estaríamos hablando del año 74, con todo lo que pasaba aquí en Mm. España, el final del franquismo y tal. Sí. No tenía mucha motivación de estudiar, pero bueno, estudié finanzas. Ok. Luego me di cuenta que no me gustaban las finanzas. Y bueno, me puse a trabajar, he estado trabajando sobre todo en temas relacionados con ventas, ¿no? A nivel Ujú. comercial. Y fue ya de más mayor
¿qué es lo que suele pasar? Que entonces sí que estudié pues primero dirección comercial, dirección de marketing, y luego pues en IES estudié pues lo que sería business management, ¿no? Pero digamos mi trayecto profesional ha sido más en lo que serían las ventas primero y luego ya a nivel de desarrollo de mercado. Es decir, lo que he estado haciendo durante muchos años y sigo haciendo dentro de un grupo empresarial norteamericano donde trabajo es todo el desarrollo de mercado internacional. Es decir, ir a países, montar una red de distribución y empezar a comercializar los productos que fabricamos pues en estos momentos en muchos países del mundo, ¿no? Eso me ha ayudado pues también a conocer muchas culturas, ¿no? Pero a nivel de finanzas realmente no era una cosa que tocaba a nivel empresarial, pero sí que realmente es parte de a tomar decisiones, digamos, de compras de compañías, pues lógicamente lo que miras son los estados financieros, ¿no? Y bueno, sí que tengo mucha más experiencia en la parte de gestión, pero sí que las finanzas son una parte importante. Entonces, cuando hablas, de alguna manera puedes hablar no con una autoridad, pero sí sabiendo exactamente que es algo que tú manejas, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal, ¿no? Entonces, cuando yo conocí Compass y de los principios bíblicos sobre las finanzas, bueno, me di cuenta que mi padre me había enseñado muy bien. Es decir, que tuve un ejemplo muy vivo, muy bueno con él, ¿eh? Entonces, de alguna manera, sabía que estaba haciendo cosas bien, pero lo que no sabía es que además eran bíblicas, ¿no? Y eso también te da, de alguna manera, pues confianza, ¿no? Para también compartirlo con los demás. ¿Cómo te ha ayudado o en qué punto ser cristiano te ha ayudado en la alta dirección? ¿O tener principios cristianos te ha ayudado dentro de la alta dirección? Yo te diría, Josué, que si no hubiera sido cristiano posiblemente no hubiera alcanzado las metas profesionales, porque ya yo había empezado en la empresa donde estoy ahora, que este año era 43 años en ese grupo, empecé en lo más bajo. En aquel momento, después del servicio militar, había un gran paro en España y empecé en la parte logística, pero yo siempre tengo en cuenta, para mí ha sido presente, mi jefe es Dios. Yo tengo que buscar no ser bueno, sino ser excelente. Entonces, Dios es el que me ha abierto las puertas. Entonces, por eso digo que yo creo que el ser cristiano me ha ayudado sobre todo, a ser una persona coherente en su gestión empresarial. Yo cuando he sido CEO de alguna compañía, por ejemplo en Dinamarca, dentro del grupo, lo primero que he dicho es que yo soy creyente. Y que yo voy a hacer las cosas de una manera ética conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a que sin decir nada pueda reflejar con mi gestión que hay alguien por encima que realmente al que adoro y al que realmente le debo toda bueno, lo que soy. ¿Cómo ves la iglesia cristiana? Después hablaremos un poco más general. Pero en el tema financiero, ¿estamos preparados los cristianos financieramente? ¿Qué carencias ves dentro de la iglesia? Bueno, yo te diría que no. Un poquito cuando hacemos talleres, ¿no? En las iglesias sí que te das cuenta que tenemos una escasez de enseñanzas sobre finanzas. Es decir, en muchas de las iglesias que he estado predicando, en la mayoría me han dicho, es la primera vez que alguien habla de dinero. Entonces sí que es verdad que yo puedo entender que para los pastores, por ejemplo, los líderes, a veces es incómodo, ¿no? Hablar de dinero porque parece que lo que están haciendo es pedir dinero, ¿no? Para la congregación. De hecho, a veces me invitan a hablar de generosidad, ¿no? Porque siempre que viene alguien de fuera, pues parece que es más cómodo, ¿no? Pero sí que creo que falta. Falta, digamos, gestión financiera de acuerdo a los principios bíblicos. También lo puedo ver también dependiendo de las culturas. Por ejemplo, en la cultura latinoamericana todavía más, se ve más acentuado, porque es una cultura que se endeuda muy fácilmente para cosas de consumo. Entonces eso hace que posiblemente no tengan dinero para otras cosas, ¿no? Pero sí que yo creo que es necesario tener una cultura. Incluso una de las cosas que estamos intentando como el grupo de discipulado financiero en España es que pueda haber una asignatura dentro de las facultades de teología o institutos bíblicos sobre mayordomía financiera, ¿no? Para que ya los pastores vayan preparados y puedan también de alguna manera enseñar y discipular a otros, ¿no? Entonces sí que hace falta una cultura financiera y sobre todo cuando hablamos del mundo hispano o latino,
aún más, ¿no? En en países con tradición protestante, ellos realmente en ese sentido son mucho más maduros que nosotros. Pero en países quizás con más tradición católica o incluso agnóstica, porque yo podría decir que España es mucho más agnóstico que católico, sí que realmente se encuentra a faltar. Eso en cuanto a las personas de la iglesia, pero en cuanto a la iglesia, la gestión de la iglesia como tal, ¿crees que hay algún punto que podríamos mejorar como iglesia? En uno de los talleres que suelo dar a líderes, ¿no? Y sobre todo jóvenes líderes, les hago un reto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la generosidad, por ejemplo, ¿no? Y vemos el modelo bíblico que encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, de dónde iba, de dónde se dedicaba, digamos, el presupuesto, ¿no? En cuanto a la generosidad, pues a veces les hago, bueno, si vosotros veis el presupuesto que tenéis en la iglesia, refleja de alguna manera ese presupuesto, ese modelo que encontramos en la Biblia, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos creo que no está bien equilibrado, ¿no? Me explico. En uno de los talleres que di fue interesante porque había un pastor de una iglesia de Moldavia y le comentaba, ¿cómo vais en el presupuesto de la iglesia? Dice, bueno, nosotros tenemos superávit. Digo, sí, tenemos un superávit, estamos ayudando a muchos misioneros. Dice, ¿y cómo lo hacéis? Dice, es que no tenemos local. Entonces nos reunimos en casa y una vez al mes alquilamos un local para hacer un culto conjunto. Entonces todo ese dinero que, por ejemplo, no dedicamos a un local, lo dedicamos a la evangelización. Lo contrario, creo que era Perú. Hablando con el tesorero de una iglesia, me decía, el 75% del presupuesto de la iglesia va destinado a los gastos del local. Entonces, no tenemos prácticamente presupuesto poco para ministerios y menos para la evangelización o para misioneros. Estoy hablando digamos, de dos ejemplos que estarían a mucha distancia, ¿no? A antípodas, ¿no? Pero sí que es verdad que encuentro últimamente que hay un presupuesto quizás excesivo a lo que es el local. Es verdad que tenemos que mejorar y yo como músico pues me alegro de que en muchas iglesias tengan un buen equipo de audiovisual, ¿no? Y musical, pero me pregunto si realmente es necesario, digamos, tanto dinero ahí, o de dónde estamos de alguna manera sacando ese presupuesto. ¿Lo estamos haciendo de misiones? ¿Lo estamos sacando de ayuda social? Entonces, yo creo que es un debate que, sobre todo a nivel, digamos, de líderes, tienen que estar comentándolo. Es decir, ¿cómo tenemos el presupuesto en la iglesia? ¿Está bien definido? ¿Estamos de acuerdo a lo que encontramos, por ejemplo, en los diezmos, ¿no? Es decir, los diezmos cada año se recogía pues para los levitas, es decir, para aquellas personas que servían, ¿no? Entonces, cada 2 años era para el templo, pero realmente indirectamente era para las familias. Las familias llevaban ese diezmo a la ciudad donde Dios había dictado de hacer la ofrenda, podría ser Jerusalén como podían ser otras, y digamos todo lo que llevaban, ese 10%, lo consumían también las familias. Es decir, que no era solamente para el templo, aunque había una parte que sí, pero luego estaba también toda la parte, digamos, esa parte de la sociedad que es vulnerable, las viudas, los extranjeros, los huérfanos, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de a dónde iba dirigido ese presupuesto, ¿no? La pregunta es, ¿estamos dirigiendo esos presupuestos al mismo objetivo hoy día? ¿Cuáles serían los beneficios de tener una iglesia madura en cuanto a llevar las finanzas frente a una iglesia que es inmadura gestionando las finanzas? ¿Cuáles serían esos beneficios si ahora como cristianos aprendemos a ser buenos discípulos financieramente? ¿En qué se vería reflejado eso? Hombre, se vería reflejado yo creo que a un nivel, digamos, de ministerio, es decir, de eficacia en cuanto y de efectividad, bueno, que sea algo eficaz, es decir, vamos a ver cómo realmente manejando correctamente las finanzas se pueden llegar a cumplir con muchos de los propósitos que tiene la palabra. Es decir, nosotros tenemos que cuidar de las personas. Es decir, Dios ya desde el principio ya tenía una serie de comunidades como era la de los levitas, las de los pobres, como algo para cuidar directamente de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de ti y a través de mí, a través de la iglesia, ¿no?
Entonces, de alguna manera, él ya tenía cuidado, ¿no? ¿Está la iglesia teniendo cuidado? Seguro que si tienes un buen plan y un buen presupuesto, puedes acceder. Luego también la parte de que hay muchos obreros, o podríamos tener más obreros si hubiera más ayuda. Pero a veces lo dedicamos a otras partes, a otros presupuestos, a otras partidas, y no tenemos el suficiente presupuesto para mantener a un pastor, a dos, a obreros y sobre todo a misioneros, ¿no? Es decir, cómo estamos llevando a cabo la misión de la iglesia o la misión, cómo estamos de alguna manera acercando el reino de Dios, ¿no? Con unas buenas finanzas se puede hacer, pero las finanzas empiezan no teniendo un buen presupuesto en la iglesia, sino teniendo familias que gestionan bien sus finanzas. Es decir, ahí estaríamos hablando de familias que no se endeudan por consumo, sino que ahorran, que tienen posibilidades de ser generosos y además ser generosos en función de cómo Dios les vaya prosperando, ¿no? Sobre todo, yo para mí creo que es algo muy importante, una de las claves de la prosperidad a nivel personal, familiar, incluso eso repercute en la iglesia, es el contentamiento. Es decir, tener la capacidad de disfrutar con lo que se tiene y no estar insatisfecho con lo que no se tiene. Que en la sociedad de consumo que tenemos es difícil. ¿Qué eso hace? Hace que las personas quieran tener más cosas. Ya no digo codicia, pero estaríamos cerca. Querer conseguir cosas que otros quizás tienen y para eso nos endeudamos. Eso lo que hace es que luego vamos a tener menos recursos libres. Entonces, primero empecemos por familias sanas financieras para tener iglesias sanas financieras. También cuando tenemos finanzas sanas podemos ser más generosos. Totalmente. El problema de muchas familias es que quieren ser generosos, tienen ese corazón, pero como no han sabido gestionar bien lo que tienen, les impide ser generosos. Voy a dar un pequeño testimonio, pero justamente antes de ayer recibí un Bizum de alguien que conozco con una muy buena cantidad de dinero y pensé, ha tenido que haber un error aquí, se lo quería hacer a otro Josué, y le escribo a esta persona y cuando entro en el WhatsApp me dice, Josué, has recibido esta cantidad porque estoy viendo tus vídeos y quiero bendecir, me ha pagado el gasoil de todo el viaje fácilmente. Pero ¿por qué él ha podido ser generoso? Porque es alguien que sabe gestionar bien lo que tiene y por eso puede ser generoso de forma abundante. Correcto. Bueno, yo creo que la generosidad debería ser la prioridad. Es decir, no somos generosos en función de lo que nos ha quedado a final de mes, sino que somos generosos al principio de mes. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Que el primer día de la semana apartaban. Es decir, siempre es en primer lugar. Es decir, yo tengo claro cuánto voy a destinar a la generosidad. Es como un gasto que voy a tener fijo. A partir de ahí, yo tengo que administrarme correctamente el presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces es al revés. Es decir, cuando acaba el mes digo, ¿qué me queda? Y a ver en eso que si puedo ser generoso. Yo no estoy de acuerdo con la teología de la prosperidad y a veces pues tengo que hablar sobre este tema, ¿no? O el evangelio de la prosperidad. Pero sí que es verdad que a quien es generoso Dios prospera. Pero por una razón financiera, si quieres decir. Dios necesita canales de bendición a otras personas. Es decir, nosotros somos el cajero de Dios. Dios tiene que ayudar. Dios va a proveer a personas, a colectivos. ¿Cómo lo hace? A través de tuyo y a través mío. Si nosotros somos buenos administradores, Dios va a permitir que seamos un buen canal de bendición, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser generosos para recibir, digamos, para ser prósperos. Eso sería lo incorrecto. Pero sí que es verdad que cuando una persona es sincera y es generosa, Dios le va a prosperar. ¿Por qué? Porque para ser generosa es una persona que sabe de alguna manera manejar las finanzas. Es una persona fiel. Es aquella que multiplica el capital que Dios le da y no aquel que lo esconde. Entonces, Dios creo que lo que quiere son personas así. Una pregunta quizás un poco conflictiva dentro de la iglesia. ¿El dinero es bueno o el dinero es malo? El amor al dinero es malo. No hemos hablado de Mamón, pero podríamos tener toda una charla sobre Mamón. El Dios del dinero es malo. Es decir, el dinero en sí no. El dinero es algo que Dios lo creó. Ageo habla que mía es la plata, mía es el oro, ¿no? El dinero es un instrumento. La ambición, el amor o servir al dinero, eso no es que sea malo, es que eso es horrible. Eso es
eso es darle alas a Satanás para que controle, bueno, ya lo sigue controlando, es el príncipe de este mundo, ¿no? Pero el dinero en ningún momento es malo. Pero sí que tenemos que ser sabios. Nosotros debemos controlar al dinero y el dinero no debe controlarnos a nosotros. Y eso es lo que pasa hoy día, ¿no? Muchas veces la situación de sobreendeudamiento es el dinero que controla nuestra vida. Hay que ser sabio, saber que Mamón, Satanás, va a ser muy astuto para apartar nuestra devoción de Dios a cosas materiales. ¿Crees que el consumismo ha entrado dentro de la iglesia o dentro de las familias de las iglesias? ¿Y cómo podríamos defendernos frente a ello? Bueno, la iglesia debería ser porosa, pero de adentro hacia afuera. Es decir, lo que transmitimos debería ser porosa, pero desgraciadamente es porosa de fuera hacia adentro. Entonces, traemos todo. Es decir, hay iglesias menos y hay iglesias más consumistas. Y muchas veces lo vemos solamente cuando entramos ya en la iglesia. Sí, yo creo que es algo peculiar de la iglesia, desgraciadamente, pero sí que en algunos casos es consumista, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco y a medida que realmente las personas van tomando conciencia de lo importante que es la gestión de las finanzas, eso se va cambiando. Ayer estaba hablando con Natanael Planes y me hacía una pregunta para ti. Y la pregunta que me hacía es, ¿en qué proporción tendríamos que gestionar los ingresos que tenemos? ¿Cómo sería una forma correcta? Hablaba de los países nórdicos que primero ahorran, que es algo que tú ya has comentado. Pero cuéntame, ¿cómo sería la forma correcta de gestionar nuestro dinero? Quizás en porcentajes o si existe una fórmula mágica para eso. Bueno, es complicado, porque eso va a depender de los países en estos momentos con el coste de la vivienda en España. Si tomara algunos ejemplos bíblicos, te diría, intentemos ahorrar el 20%, que es lo que libró a los egipcios de no morir de hambre y que fue realmente lo que hizo que el pueblo de Israel de ser 70 pasaran a 2 millones y pudiera de alguna manera multiplicarse en Egipto, ¿no? Que eso fue lo que José instituyó. De hecho, instituyó los impuestos que pagamos ahora a partir de aquel momento. Entonces, ahí sí que tenemos un 20% que podría ser, digamos, como un objetivo. No siempre es digamos, fácil, pero sí que al menos un 10%. Si hablamos de generosidad, al menos un 10%. Porque cuando hablamos de diezmo no hablamos solamente de un diezmo. Es decir, al final si sumábamos todo, estábamos dando, aquellas personas estaban dando como un 20, un 22%, porque habían varios, ¿no? Pero al menos un 10%, sí. Entonces, intentar vivir con ese 70%. Lo importante de ese 20% de ahorro es que es el mejor antídoto a la deuda. Es decir, si nosotros queremos comprarnos una lavadora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una lavadora, lo fácil es endeudarnos si no tenemos el dinero. Pero lo que deberíamos de hacer es ahorrar el tiempo que sea suficiente para comprar la lavadora. Primero, porque durante ese tiempo de ahorro nos damos cuenta si realmente es un gasto necesario durante esa transición. Segundo, porque podemos encontrar ofertas muy buenas. Y tercero, porque nos vamos a ahorrar todos los intereses. Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, el coche. ¿El coche es una buena inversión, un coche a nivel privado? Yo diría no, porque es un objeto de consumo, es un bien de consumo. Entonces, el coche, que sea nuevo, en el momento que abres la puerta ya un 20, 25 o hasta un 30% se devalúa. Y si tú además estás pidiendo un préstamo, lo que estás es pagando un sobrevalor por algo que está perdiendo. Ahora, otra cosa es que sea un instrumento de trabajo. Es decir, que tú necesites una furgoneta porque eso te va a ayudar a ingresar más, a vender más o a generar más riqueza. Entonces sí, ¿no? Pero entonces eso es importante. Ese ahorro nos va a permitir de alguna manera evitar que nos endeudemos y tener que pagar más por productos que no valen tanto dinero. Entonces, lo ideal, 70, 20, 10, pero sobre todo para los niños. A los niños ya cuando empiezan a manejar el dinero, si los acostumbramos a que el 10% lo den donde ellos quieran, que el 20% lo ahorren porque querrán comprarse algo más adelante y que con el 70% hagan lo que les dé la gana. Cuando a un niño lo acostumbramos así, ya tiene esos hábitos que sean buenos para cuando sea joven y empiece a ganar su primer salario. Supongamos que nunca he leído ninguno de los libros de Compass, ni te he conocido y demás, y tengo una gran deuda. Y me encuentro en una situación que tengo una deuda grande y no puedo ahorrar. ¿Qué debería hacer? ¿Pagar la deuda primero? ¿Ahorrar ese 20%?
¿cuál sería la prioridad en este momento? Precisamente y si tengo ahora, varias deudas, por ejemplo. Precisamente ahora estaba acabando de escribir un guión para la cuenta de Instagram que tenemos de Discipulado Financiero, de cómo salir de las deudas, ¿no? Y bueno, tenemos el relato de Eliseo, la viuda y el aceite, Sí. que ahí vemos 9 pasos para salir de las deudas, ¿no? Y eso lo pueden ver en el canal de YouTube que tenemos o en la cuenta de Instagram que vamos poniendo siempre recursos, ¿no? La deuda hay que sacársela de encima. Es decir, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda. Ahora, ahí hay una serie de pasos, ¿no? Para hacerlo. No tendríamos tiempo, pero sí que es importante el librarnos de la deuda, porque eso nos va a dar libertad. Nos va a dar libertad. Es decir, cuando estamos endeudados, de alguna manera somos esclavos. ¿Por qué? Porque no podemos tener la libertad de hacer con el dinero lo que podamos, porque tenemos una deuda contraída. Entonces sí que es importante ver las maneras en que podemos ir amortizando, por ejemplo, en el caso que tengamos varias deudas, añadir algún dinero extra, ir empezando a amortizar las de pequeña cantidad, pero con más intereses, y a medida que vamos cancelándolas, todo ese dinero que estamos utilizándolo, ir poniendo en la segunda y así en la tercera y en la cuarta, y con eso vamos a reducir el tiempo para pagar, digamos, para quedar totalmente libre de deudas. Pero sí, creo que es importante. A veces algunos me dicen, bueno, yo tengo una deuda o tengo una hipoteca, pero también tengo unos ahorros que me están dando unos buenos intereses. Bien, nosotros como familia nos planteamos ese tema porque es verdad que teníamos una hipoteca que la podíamos pagar, pero que teníamos algún tipo de depósito que nos daba pues un buen interés. Mi consejo es líbrate de las deudas, porque te va a dar una paz y luego hacer lo que quieras con el dinero. Porque si más manteniendo la deuda, siempre tienes esa deuda, ¿no? Y bueno, la palabra nos habla mucho de las deudas, ¿no? Y Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Es decir, libraros de las deudas. He pagado mis deudas, estoy ahorrando, tengo un colchón y he sido generoso y tengo algo que me sobra. ¿Debería invertir o lo guardo? ¿Qué debería hacer con ese dinero que me sobra? Que nunca sobra dinero, ¿no? Pero supongamos que ya tengo un buen colchón. ¿Cómo debería gestionar ese dinero? La pregunta importante que todo el mundo se tiene que hacer es ¿cuánto es suficiente para vivir? Es decir, yo para vivir, mi transporte, mi comida, mi casa, mi ocio, para saber exactamente qué excedente tienes, ¿no? Porque tú puedes tener ingresos mayores, ¿no? El ahorro es muy importante, pero quizás la mejor manera de ahorrar es invertir. Sí. Entonces, invirtamos sabiamente. Yo no soy especialista en lo que son las inversiones financieras. Siempre me han dado un poco de... Prefiero inversiones inmobiliarias o de un tipo que básicamente no vas a perder valor, hay poco riesgo y además eso te puede generar unos ingresos que el día que te jubiles te pueden ir muy bien. Entonces, no es que te sobre dinero, es que tienes un excedente que lógicamente yo creo que lo mejor es invertirlo sabiamente. Es una de las formas más inteligentes de ahorrar. Genial. Esta es la pregunta que te hizo Natanael, aunque la hemos extendido bastante. Y mañana entrevisto, te lo tendría que haber dicho quizás antes, a Tim y Andrés. Es la primera vez que hace una entrevista con 2 personas a la vez. Ellos son de Cantabria y están sirviendo en un ministerio que se llama Hogar Asubio. Y es una casa en la que atienden a personas con adicciones. No tienen por qué ser drogodependientes, diferentes tipos de adicciones o personas que están pasando por un luto. Suele trabajar con jóvenes americanos. Entonces llegan allí y están durante varios meses, incluso durante un año, como restaurando su vida y como volviendo a dar ese sentido a la vida. Te pongo un poco, ese es el contexto. ¿Qué pregunta se te ocurre que podría hacerle mañana? Muy buena pregunta. Muy buen reto. Vale, y la segunda, quizás te doy las 2 ideas a la vez para que lo vayas pensando mientras. Y la segunda, el segundo reto que tengo para ti es que ahí hay un montón de objetos diferentes. Quiero que agarres el que quieras y me expliques el evangelio utilizando alguno de los objetos que hay ahí. Te he puesto 2 retos. Bueno, haz primero el que tú quieras. Sí, el primero, bueno, me parece un ministerio sensacional, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se predica más efectivamente el evangelio? ¿Mostrando amor hacia esas personas o hablando de Dios?
Muy buena pregunta. Bueno, y aquí, bueno, a ver qué hay por aquí. Sin mirar, sin mirar. Una barra de pegamento. Una barra de pegamento. Bueno, no es el objeto más sencillo porque había objetos de limpieza que hubiera quizás. Quizás este tipo de pegamento es un poco suave, pero sí que me puede dar una idea de que por muy alejados que hayamos estado de Dios, por muy pecadores que seamos, Dios tiene un pegamento tan potente que va a agarrar todos esos pecados y los va a pegar en un lugar que va a ser imposible que podamos arrancarlos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos a un Dios que nos quiere tanto que se olvida de todo lo malo que hemos hecho, pero que nos pide, bueno, yo ya he utilizado mi pegamento, ahora te toca a ti, evitar volver a caer. Pues nada, Moisés, muchísimas gracias. Ha salido súper bien con lo del pegamento. Bueno. Muchas gracias por atenderme y bueno, al resto nos vemos mañana por Cantabria. Hasta luego.